Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 7 de junio del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 y del 15 al 19. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos la aparición de Jesús resucitado después de la pesca milagrosa en el lago de Tiberíades. Bueno, aparece el Señor y estaban ahí los discípulos, y después de la comida le formula Jesús esta pregunta a Pedro, al que había asignado como jefe del cuerpo apostólico. Tú eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí lo tenemos, al que iba a ser el primero en salir a proclamar, siguiendo al Señor, la palabra para la vida, el Evangelio del Señor, todo lo que tiene que ver con lo que aprendemos del Señor, si verdaderamente lo amamos, si verdaderamente hacemos como Él nos dice, si verdaderamente lo seguimos. Si somos capaces de seguirlo, de amarlo, inclusive hasta poner en riesgo la vida, hasta poner la vida, como la puso el Señor por todos nosotros y como la fue a poner Pedro cuando llegó su momento de dar el testimonio a nivel de mártir. Bueno, aquí, fíjense, 3 veces le hace la misma pregunta Jesús a Pedro, pero lo nombra por el nombre inicial, no por Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, le dice Pedro, tú sabes que te amo. Segunda vez, ¿qué le dice Jesús a la primera respuesta positiva de Pedro? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Fíjese, por segunda vez le pregunta: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Pero hay una tercera vez, fíjese, la pregunta, la inquisición por parte de nuestro Señor hacia la persona a la cual ha destinado para una responsabilidad apostólica superior, es la misma, pero aquí hace una especie de comparación. ¿Qué le dice Jesús? ¿Me quieres, Pedro, hijo de Jonás? ¿Me quieres? ¿Me quieres más que estos? Señor, ahí ya Pedro
empieza un poquito a entristecerse. Señor, mire lo que reconoce acá Pedro, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Cuando era joven, Pedro, le dice el Señor ahí, después de la tercera respuesta por parte del apóstol, cuando eras joven te vestías tú mismo e ibas donde tú querías. Sí, tenía una autonomía propia de la juventud, el buen Pedro, y bueno, hacía como a él le parecía mejor. Pero cuando seas viejo, guardando la comparación también, ¿no? Otro te vestirá y te llevará donde tú no quieres. Y ahí nos dice San Juan, esto decía el Señor dando a entender a Pedro con qué clase de muerte iba a glorificar el nombre de Dios. Sí, tú sabes todas las cosas. Ahí le reconoce Pedro como el maestro, como la totalidad de aquel que todo lo quiere, todo lo sabe y quiere lo que sabe, y lo que sabe es lo mejor para todos, y lo que sabe es el amor que pide como respuesta en Pedro. Fíjese, dos verbos, querer y amar, ¿no es cierto? La pregunta de Jesús dice, ¿me amas? La respuesta de Pedro es, Señor, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez, por tercera vez, ¿qué le dice entonces Jesús que le pregunta a Pedro? Pedro, ¿me quieres más que estos? ¿Y qué le dice Pedro? Tú sabes todas las cosas, Señor, tú sabes que te quiero. Claro que lo sabe, pero ¿va a llegar el querer al amar? ¿Va a llegar a su plenitud el te quiero humano al te amo por parte del Dios, en quien la vida es amor, en quien la vida es amar, en quien busca el amor entre ellos porque nos ama a todos por igual? ¿Está en condiciones de seguirla o seguirlo al Señor la primera respuesta de Pedro? Apacienta mis ovejas, sí. Pero, a ver, ¿quiere Pedro realmente al Señor? Sí, lo quiere con un querer humano, sí. Pero decimos que la dinámica del amor es crecer, así como la vida en nosotros. Nosotros, a partir del conocimiento progresivo de la verdad, vamos ascendiendo y creciendo delante del Señor hasta la medida de un Cristo maduro, adulto, de un Cristo pleno. Y entonces la tercera respuesta de Pedro es el reconocimiento al Maestro del amor. Y ahí viene, por ejemplo, la comparación que le hace hacer Jesús a Pedro. Fíjese, ¿me quieres más que estos? El Señor sabe. Usted me dirá, bueno, ¿por qué lo eligió a Pedro? Pedro fue el que recibió por parte de Dios la revelación de que Jesús era el Cristo de Dios, era el Hijo del Dios vivo. Y esto es lo que confiesa tiempo antes delante del Señor y delante de sus compañeros que van a ser compañeros de apostolado. Sí. Porque uno dice, bueno, pero Pedro era un tipo que tenía más conocimiento que el resto, era un hombre más valiente, capaz de luchar, hasta poner la vida. Sí, era un hombre valiente, sí, sin duda. Un hombre, intelectualmente, crecido, no podemos decir eso. Probablemente en ese punto, que es relativo delante del Señor, por supuesto, Él no busca en nosotros sabiduría humana, ni mucho menos, ¿no? Él busca el amor, lo que pide, lo que pregunta, lo que inquiere siempre, lo que le da la medida, ¿no es cierto?, de la actitud del otro. Y no, en realidad Pedro era casi analfabeto, en realidad. Y uno dirá, pero entonces, ¿por qué lo elige a Pedro? ¿Por qué lo pone a Pedro en el lugar donde lo designa? Porque hay una cosa que sabe Jesús, y es aquello que solamente Él sabe. Él sabe lo que le pregunta a Pedro. Él sabe que Pedro lo ama más que los otros. Y en ese nivel del amor es donde elige a sus compañeros más inmediatos en el seguimiento al Señor. Por eso fíjense que después de estas respuestas petrinas,
cuál es la orden, se puede decir, de nuestro Señor, porque sabe que ahora Pedro puede cumplirla. Sígueme, le dice. Ahora puede seguirlo. No tiempo atrás, cuando le decía, te seguiré a donde quieras que vayas. No estaba en condiciones Pedro. Aún no estaba revelado Pedro. Aún tenía en él más de humano, como todos, por supuesto, y como todos tenemos, que aquello que buscaba y quería y hacía y iba a ser el Señor en él. El amor. Amar hasta poner la vida. No hay mayor amor que este, siempre lo repetimos, pero son palabras de nuestro Maestro, de nuestro Señor. No hay mayor amor que el amor de aquel que pone su vida por sus amigos. El Señor la puso y Pedro la va a poner también. Pero cuando en él la medida del amor llegue a la medida de un Cristo que ama y pone la vida por todos. Y ahí Pedro no va a retraerse. Ahí Pedro no va a negar, como lo hizo delante de una sirvienta, fíjense, cuando estaba en el patio de Anás, en el momento en que lo estaban juzgando a Jesús. Ahí tuvo miedo, ahora no tiene miedo Pedro. Cuando el amor en él supere la angustia y el miedo, ahí Pedro no va a vacilar, no va a negar, va a afirmar y afirmar y afirmar con la sangre aquello que está afirmando. Porque su amor es testimonio suficiente delante de Dios y de los hombres. Rotunda la respuesta apostólica de parte de este Pedro en este punto realmente. Y es lo que busca nuestro Señor. Nuestro Señor busca que haya una confesión por parte de nosotros. Uno dirá, bueno, la actitud interior es lo que vale y la tenía Pedro, sí, pero lo confiesa como debió confesarlo y lo hizo después durante su gestión apostólica, hasta poner la muerte y no negar y afirmar el mismo amor que aquí afirma delante de su Maestro, delante del Señor. Lo iba a seguir, sí, a donde quiera que vaya, dijo la primera vez, sin saber mucho lo que decía, pero ahora sabe, y ahora lo va a seguir, y ahora va a poner la vida. Ahora va a beber el cáliz. ¿Recuerda aquellas palabras del discurso eucarístico de nuestro Señor? El que tiene hambre viene a mí. El que tiene hambre, ¿no? Enviado por el Padre naturalmente. ¿A dónde va? ¿A dónde está el alimento que puede saciar el hambre de justicia? Tiene que ir al Maestro, justo y fiel. Y el que cree, porque una cosa es ir, ¿no es cierto? Escuchar, saciar el hambre, llenarse del alimento de la palabra. Sí, pero para beber el cáliz, para poner la sangre, hay que creer. Y el que cree, bebe la copa, y la copa es después de la comida. Como lo hizo el Señor. Bebió el cáliz, sí, lo hizo, como lo va a hacer Pedro también. Y ahí va a haber un auténtico perdón para Pedro. La sangre de Cristo perdona nuestras faltas. ¿Quién puso la sangre? Aquel que puede lavarnos de nuestros pecados, aquel que puede definitivamente curarnos, aquel que manda que lo sigamos. Y el seguimiento nuestro es clave, ¿no es cierto?, para obtener aquello que el Señor busca en nosotros. El testimonio, la confesión válida y veraz de aquel que formula ese testimonio, como lo va a hacer Pedro, como lo hicieron los apóstoles y como lo han hecho tantos cristianos a lo largo de los siglos. ¿Usted está dispuesto a hacerlo? ¿Usted está dispuesto a seguir al Señor? La respuesta es personal, naturalmente. Pero el Señor la escucha. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando que nosotros muchas veces como Pedro caemos y en verdad amamos al Señor, pero esta naturaleza humana
nos hace caer una y otra vez. Por eso tenemos que pedir el Santo Espíritu del Señor para que nos ayude a reconocer primero que caemos, que somos carne, que somos seres humanos con muchas faltas, y posteriormente a entregarnos totalmente a la voluntad de Dios, que es el amor y la misericordia, y dar ese amor y esa misericordia a los que nos rodean. Efectivamente, Patricia, la misericordia de Dios, el amor de Dios, inclinándose, fíjese, ante la miseria de un corazón, ante la miseria de nuestro corazón. ¿Hasta dónde nos sirve el Señor? Hasta poner la vida, ¿sí? Hasta que nosotros realmente lo aceptemos y lo sigamos. El Señor hace todo, en todos. Hagamos nuestra parte. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, para estos tus hijos que están reunidos en tu santo nombre y considerando siempre tu palabra que es vida, tu palabra que en nosotros genera ese amor eterno que es la vida misma y la vida eterna. Y en tu nombre lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.